Un profeta eligió morir antes que obedecer a Dios. Si cumplía su misión, salvaría la ciudad más cruel del mundo antiguo, y eso era exactamente lo que no podía aceptar, porque Jonás no huía por miedo a Dios, sino porque conocía demasiado bien su misericordia. Y lo que descubrirás en esta historia te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre profetas, obediencia y perdón. Una tormenta imposible, un sacrificio voluntario y una oscuridad tan profunda que parecía una tumba. Esta no es una historia sobre un pez gigante. Es sobre el resentimiento silencioso de un hombre incapaz de aceptar que sus peores enemigos sean perdonados. Mientras muchos ven este relato como una fábula, otros lo leen como una de las narrativas más oscuras jamás escritas. Porque aquí el profeta no quiere salvar vidas. Quiere justicia, aunque eso signifique destrucción total. Esta es la historia del profeta que eligió el abismo sobre la misericordia. Su llamado era claro y directo. Debía viajar hacia el este, hacia Nínive, capital del vasto y brutal imperio asirio, una ciudad cuya maldad había subido hasta la presencia del Creador y que era el enemigo más odiado de su pueblo, el único poder que amenazaba con borrar la existencia de Israel de la faz de la tierra. Pero Jonás, hijo de Amitai, se enfrentó a esa orden con un rechazo visceral que no era producto de la debilidad, sino de una convicción teológica profunda y perturbadora. Él sabía que su Dios era clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y precisamente esa verdad inmutable era su mayor terror. Él temía que, si iba y predicaba, Nínive se arrepentiría, y si Nínive se arrepentía, Dios la perdonaría. Para Jonás, el perdón para el imperio que masacraba y torturaba con alegría era una perversión de la justicia cósmica. El mandato de Dios era la prueba de fuego de su corazón, y él falló deliberadamente. En lugar de tomar el camino hacia el este, hacia el valle del Tigris, Jonás tomó la decisión radical y consciente de huir hacia el extremo opuesto, hacia el oeste, dirigiéndose a Jope, el puerto principal, buscando un barco que lo llevara a Tarsis. Tarsis se consideraba en aquella época el fin del mundo conocido, el punto más lejano posible, un viaje marítimo de más de 2000 millas, que simbolizaba una ruptura total con la geografía de su vocación y con la presencia inmediata de su Dios. Esta huida no fue un acto de cobardía por miedo a la muerte, sino un acto de obstinación moral, una forma de autodestrucción controlada, una estrategia para forzar a Dios a ejecutar la justicia que él anhelaba. Él creía que, si se mantenía alejado de Nínive, la destrucción de esa ciudad sería inevitable, un justo castigo para aquellos que merecían la aniquilación total. Él no ignoraba que su acción era una ofensa directa a su Creador, pero en la balanza de su resentimiento, la justicia vengadora pesaba más que la obediencia. Había una frialdad calculada en su alma. Si Nínive debía ser destruida, él estaba dispuesto a sacrificarse en el proceso. Si esta profundidad psicológica, donde el odio por el enemigo choca con la fe en un Dios misericordioso, resuena contigo, considera unirte a nuestra comunidad para no perderte estas narrativas de transformación y verdad, suscribiéndote y dejando tu like. Una vez en Jope, Jonás encontró una nave que se preparaba para zarpar hacia Tarsis. El texto sagrado menciona que pagó el pasaje, una transacción que parece mundana, pero que simboliza el alto costo de su desobediencia y de su intento de comprar una paz falsa lejos del rostro de Dios. Al abordar el barco,
Él buscó inmediatamente el lugar más recóndito y oscuro, el entrepuente, la parte inferior de la bodega. No quería la luz del sol, no quería el sonido de los hombres, y sobre todo no quería la voz de Dios que resonaba en el este. Buscó el sueño, un escape temporal de la realidad de su culpa, un intento desesperado por silenciar la conciencia que le gritaba que él, el profeta de Yahvé, estaba traicionando su llamado por un resentimiento político. Mientras el barco se hacía a la mar, navegando bajo un cielo inicialmente claro, Jonás se hundió en un sopor profundo, una desconexión total, física y espiritual. Es un detalle crucial. Mientras la misión que Dios le había encomendado implicaba gritar un mensaje de vida, él se escondía en la oscuridad, buscando la quietud de la muerte, esperando que la distancia resolviera su problema moral, ignorando que la presencia de Dios es ineludible y que el mar mismo respondería a la orden que él había rechazado. Y así fue. A medida que la nave se adentraba en el vasto y profundo Mediterráneo, el Señor lanzó un fuerte viento sobre el mar. De repente, la calma se rompió por una tempestad tan violenta y anómala que los marineros, hombres experimentados acostumbrados a las inclemencias del viaje, se aterraron. El texto bíblico no la describe como una tormenta natural, sino como una intervención divina específica. La gran tempestad se levantó y amenazaba con romper la nave en pedazos. El pánico se apoderó de la tripulación. Estos hombres, que adoraban a dioses diferentes y tenían sus propios rituales, comenzaron a clamar cada uno a su deidad, esperando algún tipo de rescate de las fuerzas naturales que ahora se habían vuelto incontrolables. Desesperados, arrojaron al mar la carga, el preciado cargamento que representaba toda su riqueza y sustento, en un esfuerzo fútil por aligerar la nave y evitar el naufragio inminente. La escena de caos y terror encubierta contrastaba de forma brutal con la quietud antinatural del profeta desobediente. Él seguía durmiendo, ajeno al cataclismo que su propia rebeldía había provocado, sumergido en una indiferencia que revelaba la profundidad de su deseo de autodestrucción. El capitán de la nave, dándose cuenta de la total pasividad de Jonás, tuvo que bajar a la bodega, despertándolo con un grito de urgencia. ¿Cómo puedes dormir, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. El profeta se encontró frente a la ironía. Marineros paganos le rogaban que orara a su propio Dios, el Dios de Israel, que era precisamente quien había enviado la tormenta. Ante la imposibilidad de que la tempestad cesara, los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién era el responsable de aquella desgracia sobrenatural. Las suertes cayeron inequívocamente sobre Jonás. La atmósfera se cargó de una tensión palpable y mortal. Bajo la presión de las olas que azotaban la cubierta y del miedo a ahogarse, la tripulación exigió que Jonás revelara su identidad, su oficio y el motivo de su viaje. Y allí, en medio del rugido del mar, el profeta no titubeó. Yo soy hebreo, y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Luego confesó su huida, admitiendo que la tormenta era una persecución divina directa. Los hombres se llenaron de un temor aún mayor. ¿Qué es esto que has hecho? ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Jonás, enfrentado a la evidencia de su culpa y sabiendo que el precio de su paz era la muerte de inocentes, tomó la segunda decisión oscura y sacrificial de su vida, una que cambiaría su destino de formas que él jamás podría haber imaginado. Jonás, con la mirada fija en el horizonte revuelto,
con el viento salado azotándole el rostro y con el sonido ensordecedor de las olas rompiendo contra la madera, respondió con una franqueza que contrastaba con su desobediencia previa. Él les dijo: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Era una confesión que no buscaba la redención personal, sino la terminación de su sufrimiento y la salvación de aquellos marineros que irónicamente mostraban una moralidad superior a la suya. Él había preferido la muerte al cumplimiento de la misión, y ahora ofrecía su vida como sacrificio para restaurar el orden que su rebelión había quebrado. Sin embargo, lo más extraordinario de esta escena es la reacción de los marineros paganos. En lugar de obedecer la orden del profeta y arrojarlo inmediatamente, ellos se esforzaron aún más por llevar la nave a tierra, remando con todas sus fuerzas, luchando contra la tormenta, mostrando una compasión y un respeto por la vida que Jonás no había tenido por Nínive ni por sí mismo. Estos hombres temían quitar la vida de un inocente y dudaban en convertirse en ejecutores de un juicio divino que no comprendían completamente. Pero la furia del mar se hizo cada vez más grande, y pronto se dieron cuenta de que su esfuerzo era inútil. Finalmente, agotados y aterrorizados por la inminencia de la muerte, estos marineros, que habían clamado a sus ídolos sin respuesta, se dirigieron al Dios de Jonás, el único que había mostrado poder sobre las aguas. Clamaron al Señor diciendo: «Te rogamos, oh Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, pues tú, Señor, has hecho como has querido». Reconocieron la soberanía absoluta de Yahvé sobre los elementos y la justicia implacable del juicio. Después de esa oración, que demuestra un temor genuino y una humildad profunda, tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. El impacto debió ser brutal, un quiebre violento con la vida y la civilización. Lo que siguió fue instantáneo y milagroso. El mar cesó su furia. La calma volvió de manera inmediata, no gradual, confirmando a los marineros la identidad del Dios que Jonás servía y la verdad de la confesión del profeta. La respuesta de los navegantes fue postrarse en adoración y ofrecer sacrificios al Señor, haciendo votos. Mientras el profeta desobediente se hundía en el abismo, hombres de otras naciones encontraban la fe y la reverencia gracias a las consecuencias de su huida. Al caer al agua, la sensación para Jonás debió ser de derrota y alivio mezclados. Derrota porque su plan de escapar había fracasado estrepitosamente, y alivio porque el sufrimiento y la necesidad de tomar decisiones habían terminado. Él se hundió rápidamente en el corazón de los mares, rodeado por la frialdad opresiva del agua, la oscuridad creciente y la sensación abrumadora de ser tragado por el olvido. La muerte parecía inevitable y para él preferible. Él estaba entrando en el Seol, el lugar de los muertos, un abismo del cual no hay retorno. Pero en el mismo instante en que la desesperación de la asfixia comenzaba a apoderarse de él, una intervención divina sobrenatural ocurrió. El Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. El tamaño de esta criatura debió ser colosal, capaz de engullir a un hombre adulto entero. De repente, la oscuridad del mar se sustituyó por una oscuridad diferente, una claustrofóbica y húmeda prisión biológica. Esta prisión viviente, este vientre, se convirtió en la paradoja central de la historia. Era su castigo y al mismo tiempo su salvación.
Jonás pasó allí 3 días y 3 noches, un tiempo suspendido, aislado de la luz, del aire fresco y de todo contacto humano, enfrentado únicamente a su propia conciencia y al olor pútrido de la criatura marina. Este aislamiento extremo fue un proceso de reclusión forzada, una cuarentena espiritual necesaria para confrontar el resentimiento que lo había llevado a preferir la destrucción. El pez no era un destino final, sino un purgatorio temporal. La claustrofobia de estar dentro de ese ser viviente rodeado de algas, agua marina y el ácido digestivo debe haber sido indescriptible. En esa oscuridad, Jonás finalmente reaccionó, no con arrepentimiento inmediato, sino con una oración que es un grito de supervivencia y una súplica desesperada, reconociendo el poder de Dios que lo había lanzado a lo profundo, pero que, misteriosamente, también lo sostenía. Desde el vientre del pez, Jonás elevó su voz al Señor su Dios. Su oración no se centró en la desobediencia a Nínive, sino en la angustia de su confinamiento y la certeza de la muerte. Era una oración de alguien que está dentro de la tumba, no una oración de alguien que quiere cambiar de corazón. Clamó: «En mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Desde el vientre del Seol grité, y tú oíste mi voz». Describió el descenso, cómo las olas y las crestas del mar pasaron sobre él y cómo las aguas lo rodearon hasta el alma. Recordó cómo había sido echado de la vista de Dios, pero decidió volverse a mirar hacia el templo santo. Es fascinante que, incluso en ese estado de máxima desesperación y castigo, Jonás se aferrara a la esperanza teológica, a la promesa de que la salvación pertenece al Señor. Al final de su súplica, cuando ya las algas se habían enredado en su cabeza y las profundidades lo habían cercado, hizo un voto solemne: «Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor». Este voto final era un compromiso, no un cambio de carácter. Él prometió obedecer si era liberado de la muerte, pero el resentimiento contra Nínive permanecía latente. Dios, al oír esta oración, demostró una vez más su gracia sin límites, ordenando al pez que vomitara a Jonás en tierra seca. ¿Alguna vez sentiste que estás en un lugar oscuro y sin salida y que solo un milagro puede salvarte? Comenta: «Yo fui rescatado del abismo». El pez obedeció la orden divina y vomitó a Jonás sobre tierra firme. La imagen del profeta emergiendo de ese vientre oscuro, quizás cubierto de mucosidad marina y ácido gástrico, débil y desorientado después de 3 días de confinamiento, es poderosa. El lugar donde fue depositado no se especifica, pero debió ser en algún punto de la costa que le permitiera iniciar su viaje hacia el este. La lección del vientre del pez había sido brutalmente efectiva en un aspecto: la obediencia externa. Jonás había aprendido que no podía escapar de Dios y que intentar forzar la muerte como escape resultaba solo en una prolongación incómoda de su existencia en condiciones infrahumanas. La experiencia lo había vaciado de su arrogancia geográfica, pero la obediencia no significaba necesariamente una transformación interna. El odio y el resentimiento hacia Nínive seguían intactos en su corazón, simplemente ahora estaban subordinados al miedo a volver al abismo. Entonces la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, con la misma claridad, sin reproches, sin menciones al pescado, como si la huida y el naufragio hubieran sido solo un interludio necesario.
Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez Jonás no dudó. Se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. La obediencia fue instantánea, una respuesta mecánica y reactiva a la providencia divina. Nínive era una ciudad inmensamente grande, requiriendo un viaje de 3 días para recorrerla de punta a punta, lo que enfatizaba su importancia como capital mundial y como el epicentro del juicio divino. Su extensión territorial también simbolizaba la magnitud de la maldad que allí residía. Jonás emprendió su caminata, llegando finalmente a los muros de la ciudad, un lugar temido y odiado por su pueblo. Su entrada debió ser discreta, su figura, la de un hombre marcado por la experiencia traumática del mar. Jonás entró en la ciudad y comenzó a recorrerla, pero no caminó los 3 días completos. El texto bíblico relata que comenzó a andar camino de un día, y su mensaje no fue una elocuente predicación sobre el amor y el arrepentimiento, sino una sentencia concisa, casi a regañadientes. Solo 40 días, y Nínive será destruida. Es crucial notar la brevedad y la dureza del mensaje. No había un llamado explícito al arrepentimiento, no había una invitación a la misericordia. Era una mera declaración de juicio pendiente. El corazón de Jonás, aún lleno de amargura, probablemente esperaba que su predicación fuese recibida con burla o con violencia, lo que aseguraría la destrucción y satisfaría su sed de justicia. Él solo había cumplido el mínimo requerido de la misión. Había pronunciado la sentencia, y ahora podía esperar tranquilamente que el fuego y el azufre cayesen sobre sus enemigos. Él no quería que el mensaje funcionara. Él quería que Nínive fracasara en responder. Pero ocurrió el milagro más grande de la historia de Jonás, uno que superó con creces el prodigio de la tormenta y el vientre del pez, la conversión total e inmediata de la ciudad más malvada del mundo. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. La noticia del juicio y el mensaje de Jonás corrieron como un incendio por las grandes avenidas de la ciudad. El pueblo proclamó un ayuno y se vistió de cilicio, desde el más grande hasta el más pequeño de ellos. El arrepentimiento fue colectivo, sincero y dramático. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto real, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El decreto real que siguió fue asombroso. No solo la gente, sino también los animales, el ganado mayor y el menor, debían ser cubiertos con cilicio y no debían comer ni beber agua. La orden era clamar a Dios fuertemente, y que cada uno se apartara de su mal camino y de la violencia que había en sus manos, diciendo: ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y apartará de nosotros el ardor de su ira, y no pereceremos? Dios vio lo que hicieron, vio que se apartaron de su mal camino, y esta respuesta, basada en un profundo acto de humildad y fe por parte de los ninivitas, movió el corazón del Creador. Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La misericordia triunfó sobre el juicio, tal como Jonás había temido. La ciudad que merecía la destrucción fue perdonada por un acto de arrepentimiento masivo e inesperado. Esta era la prueba más grande para Jonás, ver a su enemigo perdonado. El perdón fue total. Pero el corazón del profeta no se regocijó por la vida salvada. En cambio, cuando Jonás vio que Dios perdonaba a Nínive, esto le desagradó extremadamente y se enojó violentamente.
La alegría de la salvación se convirtió en la amargura de su derrota personal. Su ira no era contra los ninivitas que se arrepentían, sino contra la naturaleza misma de Dios. Comenta, ¿qué sientes cuando ves a alguien que odias recibir una bendición inmerecida? Y veamos si podemos comprender el dolor del profeta. El enojo de Jonás no fue un mero disgusto, sino una rabia profunda y corrosiva, una indignación moral que lo llevó a confrontar a Dios con una audacia casi blasfema. Él oró al Señor y dijo, «Ah, Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal». Esta confesión es la clave de toda la narrativa. Jonás no dudaba de la teología de Dios, sino que la odiaba. Él huyó no por ignorancia, sino por conocimiento. Él sabía que la naturaleza de Dios es perdonar, y ese conocimiento le era insoportable cuando se aplicaba a Nínive. Su resentimiento era tan fuerte que la misericordia de Dios le parecía una injusticia. Él había viajado miles de millas, había sido tragado por un pez, había estado al borde de la muerte, había predicado a regañadientes, solo para confirmar su peor temor, que Dios es bueno, incluso con los asirios. El clímax de su desesperación se manifestó en una petición de muerte. «Ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Por segunda vez, Jonás elegía activamente la aniquilación sobre la existencia, pero esta vez no como un escape, sino como protesta contra la bondad de Dios. Él no soportaba un mundo donde sus enemigos eran salvados y su predicción de juicio quedaba sin cumplirse. Dios, en lugar de castigarlo por su insolencia, respondió con una pregunta serena y penetrante. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Esta pregunta no es retórica, sino un llamado a la autoevaluación, invitando a Jonás a examinar la raíz de su ira. Jonás, ignorando la pregunta, salió de la ciudad y se sentó al oriente, esperando, con la esperanza obstinada de que quizás a última hora Dios cambiaría de opinión y enviaría la destrucción. Se construyó una pequeña cabaña, una choza temporal, y se sentó a la sombra para ver qué pasaba con la ciudad. Él quería el espectáculo de la aniquilación total. Mientras Jonás esperaba, sumido en su amargura y expuesto al calor abrasador del sol del desierto, Dios, en su infinita paciencia pedagógica, preparó un nuevo milagro de carácter temporal y simbólico. El Señor Dios proveyó una planta, una ricinera o calabacera, que creció rápidamente por encima de Jonás, ofreciéndole una sombra fresca que lo liberó de la molestia del sol. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Esta alegría fue superficial, centrada en su propio confort físico, lo cual contrastaba dolorosamente con su ira por la salvación de 120.000 personas. Sin embargo, este alivio fue efímero, diseñado para una lección inmediata. Al amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano, o un gusano roedor, que atacó la planta. El gusano hirió la raíz y la planta se secó. Al mismo tiempo, Dios envió un viento solano, un viento oriental seco y abrasador, que golpeó a Jonás junto con el sol intenso. El profeta fue nuevamente expuesto al sufrimiento, esta vez físico y psicológico. El calor era tan insoportable que Jonás se desmayó, y de nuevo, en su dolor, deseó morir. Él dijo, «Mejor me es la muerte que la vida». Dios, utilizando la destrucción de la planta como punto de partida, confrontó a Jonás por segunda vez,
haciendo eco de la pregunta inicial, pero añadiendo un objeto de comparación. Dios le preguntó, ¿haces tú bien en enojarte tanto por la planta? Jonás, obstinado hasta el final, respondió sin titubear, sí, hago bien en enojarme, hasta la muerte, es decir, para el profeta, la destrucción de una pequeña planta, una sombra que le ofrecía consuelo personal, justificaba su deseo de morir y su rabia, mientras que el juicio inminente de una metrópolis de más de 120.000 habitantes no lo conmovía. Aquí es donde la historia alcanza su máxima profundidad teológica. Dios hizo el contraste final y demoledor. Tú tuviste compasión de la planta, por la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en el espacio de una noche pereció. ¿Y no he de tener yo compasión de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, además de muchos animales? La lección de Dios era sencilla. Si el corazón de Jonás se dolía por la pérdida de una simple planta, ¿cuánto más grande debía ser la compasión del Creador por una ciudad entera llena de almas, almas que eran ignorantes de su propio camino? El libro de Jonás termina abruptamente con esta pregunta pendiente, sin registrar el arrepentimiento final del profeta, dejándonos con la incomodidad de un Dios que perdona y un profeta que se niega a aceptar ese perdón. Esta historia no es una fábula, sino una verdad profunda sobre la naturaleza del resentimiento y el perdón inmerecido. Ella nos obliga a preguntar, ¿preferimos la justicia cuando nos conviene o aceptamos la misericordia de Dios incluso cuando beneficia a quienes odiamos? Esta es la palabra verdadera y poderosa. Si esta reflexión te ha movido y te ha enseñado la magnitud de la misericordia de Dios, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando estas narrativas bíblicas profundas y a compartir este mensaje con aquellos que necesiten comprender la diferencia entre justicia propia y compasión divina. Gracias por tu tiempo y que la paz de Dios sea contigo.